es grato compartir con ustedes. Estamos abriendo la página en Primera Página hoy para abrir las páginas de este hermoso libro que tengo en mis manos, El Arca Criolla, un trabajo de Alejandro Luy. Él es biólogo, escritor, y este hermoso proyecto forma parte del trabajo que hace Tierra Viva, la Fundación Tierra Viva. Alejandro, un gusto compartir contigo en este momento para que le cuentes a nuestra audiencia lo que significa hablar sobre los animales, y además es un trabajo documental que combina el trabajo historiográfico con los relatos y unas precisas y hermosas fotografías para darnos cuenta de la relación que existe entre los animales y los seres humanos, y cómo los animales repiten conductas de los seres humanos, o los seres humanos nos encontramos reflejados en las conductas de los animales. Sí. Bueno, es un trabajo que la justificación es mostrar al ciudadano como uno de los elementos de mayor riqueza que tiene el país, como es su fauna, y utilizando su fauna hablar sobre nuestra diversidad biológica. Venezuela es uno de los países con mayor riqueza en el mundo. Por ejemplo, en el tema de aves, ahorita que estamos viendo el guácharo, somos el sexto país con mayor riqueza de aves. Entonces, explicar y hablar de él es una justificación para hablar de su importancia y la conservación de nuestros recursos en Venezuela. ¿Cómo fue el trabajo de selección, como el que estamos viendo aquí, de imágenes para desarrollar los textos? Hay aves, hasta murciélagos, mamíferos, reptiles. Bueno, lo hicimos al revés. O sea, yo primero busqué las historias, pensando en cuáles historias pueden ser más interesantes, pensando en esas historias que yo también viví, porque muchos son relatos de cosas que me han sucedido pues, estando en el campo. Esa es la ventaja de ser biólogo. Y luego sí, reconozco que fue un reto conseguir algunas fotos, pero afortunadamente en Venezuela tenemos muchísimos profesionales, incluyendo profesores universitarios, que han hecho excelentes registros de esas especies, entonces no fue tan difícil. Un par de especies nos costó, pero las conseguimos. En el caso de los murciélagos, por ejemplo, investigadores como José Ochoa, que ha trabajado toda su vida con un murciélago, nos pudo dar una foto de una mamá vampiro con sus hijitos, y eso creo que es uno de los elementos valiosos dentro de toda la publicación. Ya le vamos a mostrar a nuestra audiencia esa gráfica, porque la estábamos Sí, viendo. la pueden ver, porque hay justo gente que le crea cierta repulsión. Justo antes de comenzar. Pero hablabas de un reto, y ¿cuál es, cómo llevar o cómo transitar el reto que significa para un biólogo, un científico, superar esas barreras que en algún momento significa el lenguaje propio del investigador, para que cualquier lector que tenga interés por el ambiente, por el ecosistema, por los animales, pueda hacer ese match tan necesario, ese pacto tan necesario que se hace entre un escritor y un lector para conocer estas historias y no quedarse simplemente en el trabajo científico? Sí, bueno, los científicos tienen su vocabulario, su forma de expresarse, pero eso no le llega al ciudadano común. La ventaja en mi caso de siendo biólogo, pero que luego me dediqué a comunicar y a escribir, fue traducir ese conocimiento científico a un lenguaje común, sin dejar ser estrictamente científico. En el libro, por ejemplo, yo me atrevo a escribir los nombres científicos de todas las especies que menciono, pero le advierto al lector que no tienen que aprendérselo, que no es una tarea, que no es una obligación, es simplemente para que el ciudadano común también conozca ese mundo del científico. De hecho, otra de las cosas que tratamos de hacer es honrar a los científicos. Hay numerosas personas que hoy están investigando, que han descubierto incluso en los últimos 20 años muchísimas especies para Venezuela. Entonces, es necesario esa comunicación. ¿Cuántas especies de estas últimas que han sido descubiertas en esos 20 años están en este libro? Bueno, hablamos en general, por ejemplo, de los peces. Gente como Fernando Servigón, que tiene toda la vida estudiando peces, en sus últimas publicaciones ha hablado de al menos unas 20 especies de peces nuevos. O en el lago de Buri hay una isla que está de Guagua, donde Miguel Lentino, a comienzos de los 2000, descubrió una especie de semillero. Entonces, esas son las cosas que queremos que todo el mundo conozca. Y hacer esa traducción es parte del trabajo que yo hago en el Arca Criolla. Hay nombres que en la cotidianidad los seres humanos les damos a algunos animales, que científicamente tienen nombres que se pueden decir, en este caso los informales. Pudiéramos no decirlo o obviarlo para dejarlo a la curiosidad del lector que busque el libro. Bueno, sí, porque eso es parte de la cultura. Vamos a explicar, por ejemplo, en Argentina, a un pato le dicen cirilín.
pero aquí le decimos guirirí, es simplemente fonético. Bueno, pero tiene un nombre científico hasta allí. Hay otros que el ciudadano común, cuando ve ciertos comportamientos de ciertas especies, los llama en función de lo que son sus referentes. Bueno, nosotros les presentamos en el libro algunos de esos referentes, algunas explicaciones de por qué le dan ese nombre, y algunas son muy cómicas, otras no se pueden decir públicamente porque pueden ser censuradas. Bueno, ahí le dejamos abierto a la inquietud de las personas curiosas los nombres de estos animales. Como biólogo, Alejandro, ¿cuál es para ti el planteamiento más curioso que hay de este contacto que has tenido tú con cada una de las historias de estos animales que están en este libro, El Arca Criolla? Sí, fíjate, justamente en esa página que tú tienes abierta ahí, hablamos de una reflexión que yo hice pensando cómo convencemos a la gente de que la fauna silvestre hay que conservarla, y además no son unos buenos mascotas para nosotros ni para nuestros hijos. Entonces yo le planteo, pensando cómo llevarlo, le planteo, ¿y por qué no buscas un perro? Para dar una introducción a que esa necesidad de mascota, que es además, viene desde el hombre neandertal que necesitó un perro para cazar, pero que luego se ha hecho simplemente para tenerlo de compañía. Nosotros le decimos a la gente que existen muchísimas especies que están ya domesticadas, que son más seguras que una culebra o un mono araguato. Entonces tratamos de hacer una reflexión a la gente que puede buscar un hámster, un gato, una gran variedad de perros, y así, de esa manera, yo no te quito tu deseo y tu necesidad como humano de tener una compañía de una mascota, pero te doy alternativas. Yo creo que eso también es parte del planteamiento de las reflexiones del libro. Es decir, a la gente, no, mira, la fauna no es solamente mírame y no me toque. Ocurren estas cosas y por eso es muy bueno que tú participes. Entonces, bueno, tratamos de que eso sea finalmente una estrategia de educación ambiental para cambiar hábitos de conducta que logren la conservación de uno de los recursos más valiosos del país, como es su fauna. Supongo que te habrán preguntado ya en varias ocasiones, ¿por qué llamar este texto El Arca Criolla? El Arca Criolla, admito que no fue idea mía, se llamaba Animales de Venezuela, pero eso no tenía punch, y tuvimos la posibilidad de conversar con un librero, Javier, y en un focus group, Javier pensó en ese Arca de Noé, donde metió a todos los animales, y dijo, bueno, ¿por qué no es el Arca Criolla, donde metimos a los animales de Venezuela, y explicar a la gente que se trataba no un libro bíblico, sino sobre los relatos de animales de Venezuela? ¿Cuál ha sido la reacción de poner este libro en manos de un adulto y en manos de un niño? A ver, en el caso de los niños, por supuesto, la primera impresión, y me lo han dicho amigos que tienen hijos pequeños, es el tema de la fotografía. La fotografía enamora a cualquier niño, sobre todo niños que están viendo ahora mucha televisión, donde hay muchos canales que ofrecen videos sobre animales. Entonces la fotografía es el atractivo. En el caso de los adultos, porque además hicimos una validación, escogimos a 7 personas, entre ellos seres normales, nada de profesionales, que leyeran el libro, y lo que me han dicho, no te imaginas lo que aprendí. Entonces uno se siente muy grato como escritor de este tipo de libros, que la gente diga que aprendió algo. Entonces, bueno, eso espero que todo el que lo pueda comprar y lo pueda leer, pues aprenda un poquito. Alejandro, un gusto haber compartido contigo estos minutos en Primera Página hablando de El Arca Criolla. Este proyecto es de Alejandro Luis y lo edita la Fundación Tierra Viva. Muchas gracias a ti. Ya volvemos. Gracias, padre. Gracias, padre.